Bueno, buenos días a los ponentes y, digamos, muchas gracias por estar en el seminario, ¿no? En el coloquio que organizamos, es el segundo, el primero fue en 2015 y tuvo también bastante éxito, ¿no? La primera mesa siempre es complicada. Entonces, pues muchas gracias, bienvenida, ¿no? Y quisiera tomar un pequeño espacio de la mesa, ¿no? Para, pues digamos, comentar que ya el seminario en abril cumple 5 años, ¿no? Cumplimos 5 años de trabajo tratando de discutir cuestiones de tecnología en relación a muchos espacios de reflexión, como ustedes sabrán, ¿no? Cuerpos, acontecimientos. Hemos tenido un cúmulo de actividades, hemos, digamos, editado libros, hemos publicado ponencias, hemos hecho charlas en diferentes espacios como la Biblioteca Vasconcelos, como el RULER, como el Centro Multimedia, ¿no? El CNA. Es decir, somos un seminario bastante... nos movemos mucho y nuestro cometido realmente es discutir y generar comunidades de discusión sobre los temas que nos interesan, ¿no? Creo que ustedes al ver la convocatoria se dieron cuenta de eso, ¿no? Que era muy abierta, ¿no? Podíamos entrar todos, ¿no? A discutir básicamente esta relación que proponíamos, ¿no? Tecnología, cuerpos y violencia, ¿no? Y como ustedes saben, tiene pues, tres objetivos este coloquio, ¿no? El primero es comenzar una reflexión colectiva sobre la relación entre la violencia y la tecnología, así como las condiciones tecnológicas del cuerpo, ¿no? En ese sentido, si ustedes ven, es comenzar una reflexión colectiva, ¿no? Por otro lado, mantener los vínculos entre proyectos dedicados a la investigación sobre tecnología que se pudieran producir en el coloquio. Y por último, es crear nuevos vínculos con otros proyectos interesados en la relación tecnología, violencia, cuerpo, que de alguna manera por eso están ustedes aquí, ¿no? Digamos, ahorita no están todos los miembros del seminario, ahí tenemos a 2 miembros recientes, ¿no? Los más viejos todavía no llegan, ¿no? Esperemos que lleguen durante el día, ¿no? Pero bueno, como ustedes también sabrán, a nosotros cuando contamos la convocatoria nos parecían interesantes las propuestas que nos llegaban para las presentaciones. Como ustedes bien saben, son mesas de debate, no son propiamente conferencias, ¿vale? No son ponencias, sino son mesas de debate. Entonces, las propuestas que nos enviaban eran bastante interesantes, porque nosotros habíamos propuesto unas temáticas hasta muy específicas. Nos peleamos como durante 3 meses tratando de determinar si estas eran como temáticas que podrían responder a lo que nosotros queríamos. Entonces, digamos, algo muy interesante como máquinas sensibles o tecnologías de la vida o vida de los aparatos, ¿no? Son temas que, digamos, en el seminario hemos trabajado, sabemos que hay bibliografía, sabemos que se pueden discutir, pero tampoco habíamos encontrado con quién discutirlos, ¿no? Entonces, que ustedes estén aquí significa que si hay gente, ¿no? Fuera del seminario que está tratando de discutir algo en relación con estos temas, ¿no? Entonces, de nuevo, gracias, ¿no? Y para nosotros, en verdad, es un gusto tener nuevas personas que no hayan vinculado con nosotros desde el principio, ¿no? Entonces, y que vengan de otras dependencias también, de otras instituciones. Esto es interesante. Bueno, entonces, comencemos ahora sí con la mesa número 1, ¿no? Tenemos en la mesa, ¿no? A Andrés Nicolò Tiburcio Cecia. Perdón, si lo pronuncio mal me dicen, ¿vale? ¿Vale? Luego Michael Yavé Pineda Moreno y Miguel Ángel Maciel González. ¿Quieren que sigamos esa orden de su presentación o quieren hacer el modo? Bueno, les digo las reglas de la mesa de debate, ¿vale? La idea es que ustedes tendrían hasta entre 15 y 20 minutos para exponer, pero eso no implica, ¿no?, que puedan presentar de corrido. En cualquier momento pueden ser interrumpidos por el público, por miembros del seminario, por gente del panel para tratar de discutir, ¿sale? La idea son mesas de debate, así, tal cual. Entonces, ni se sientan frustrados y no puedan terminar la ponencia, es decir, la idea es generar el debate. Entonces, yo voy a tratar de ser muy, como voy a tratar de proponer también temas, ¿no? Como ustedes bien saben, subimos si conocen la plataforma Genius,
Genius es de música, ¿no? Entonces son de letras de música, pero tiene otros usos, como esta, ¿no? Aquí subimos sus propuestas, ya hicimos algunas preguntas, ¿no? Quizá en algún momento las enuncie para ustedes, ¿no? Si es necesario. No hay cosas que en sus propuestas, digo, son muy cortas las propuestas, esa es la idea, ¿no? Pero que nos dé idea para nosotros evaluar y dictaminarlo. Entonces, en algún momento voy a traer a colación sus propuestas, ¿no? Entonces, déjenme ver qué falta. Ok. Los 3 acercamientos, ¿no? Son completamente distintos. Si ustedes pudieron revisar sus propuestas, son absolutamente distintos, tienen diferentes premisas y van por diferentes, digamos, presupuestos y buscan diferentes objetivos. Pero eso es como lo interesante, buscar discutir desde esas diferencias, ¿no? Desde esas alteridades, ¿no? Cómo se ejerce la violencia, cómo se construyen los cuerpos, cómo se relacionan esos temas, ¿no? Con la tecnología. Y sus propuestas van por ese camino, ¿vale? Entonces, sin más preámbulos, si quieres, Andrés o Nico, ¿no? Recuerda, en cualquier momento se vale discutir. Creo que estamos en streaming, ¿o no? Sí. Si alguien nos está viendo, milagrosamente, ¿no? Tenemos más gente en streaming ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío. Siempre pasa. Sí, siempre pasa. Pero si alguien tiene una pregunta ya, también puede hacerla acá y va a ser grabado el video, ¿no? Sus presentaciones y la discusión, por si quieren después verlas, compartirlas, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, si quieres, Nico. Bueno, mi ponencia, o sea, lo que había planeado se titula Violencia cultural y estructural en la era tecnocientífica, y un poco para que se entienda de dónde viene, como que para mí, yo estudio filosofía y como un poco uno de mis intereses teóricos fundamentales es justamente las relaciones que se pueden tratar entre ciencia y política, ¿no? Entonces un poco viene de ahí, ¿no? Mi enemigo a vencer es lo que he comenzado a llamar la retórica de la neutralidad, ¿no? Y es una lucha contra el silencio, contra el hábito que enmascara o contra lo que se jacta de ser natural. En esta ocasión, lo que me interesa es argumentar en qué sentido la ciencia, específicamente su recta tecnocientífica, entendida como un periodo histórico del desarrollo de la ciencia, podría presentarse, o sea, ¿en qué sentido podría presentarse como violencia cultural, ¿no? Violencia cultural en el sentido de un discurso que oculta o legitima violencias estructurales más profundas, subyacentes a nuestras prácticas humanas, ¿no? Entonces, las dos categorías de lo que yo quiero discutir, entonces, las dos categorías centrales obviamente son ciencia y violencia, ¿no? Y ahora voy a empezar por el final, por la parte violenta del asunto, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos en violencia? Pues, muerte, desaparición forzada, tortura, secuestro, robo. En México es muy fácil que nos vengan este tipo de palabras a la mente, ¿no? Pero la violencia no es solamente eso. Las agresiones físicas o incluso psicológicas, las agresiones que tienen un culpable, las que son visibles e inmediatas son solo el principio del cuento. La violencia, como han sugerido Joseph Galton y Pierre Bourdieu, puede ser mucho más profunda que eso, puede ser también violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural, no? La violencia estructural es ese tipo de violencia que viene de la forma en que se configuran las relaciones de poder dentro de un contexto social. Al hablar de violencia estructural no se busca un agente específico, causa directa de las agresiones, sino que se habla de la forma en que se configuran nuestras prácticas sociales. Cuando a un hombre le pega a su esposa, por ejemplo, hay violencia directa, pero cuando 1 millón de hombres recluyen a sus esposas al trabajo doméstico, hay violencia estructural. La noción, por supuesto, tiene raíces monarquistas. Son las prácticas concretas, la manera en que actúan los seres humanos, las que producen y reproducen determinadas formas de estructurar las relaciones sociales. La explotación es probablemente la violencia estructural por antonomasia. Las relaciones asimétricas de poder, como la dicotomía de género, las diferencias de clase, las distinciones raciales, son ejemplos prístinos de configuraciones en donde puede aparecer violencia estructural. En muchos de esos casos no hay un culpable, como la violencia directa, no hay ningún responsable directo y sin embargo hay una privación. En palabras de Galton, sería como una influencia evitable que impide la potencial realización psíquica o somática de los sujetos en cuestión. Es interesante porque Galton define violencia, sí que puede tener muchos problemas su definición, no intenta hacer una definición estricta ni nada, pero lo que él intenta hacer énfasis es
que es una simetría entre lo que está en acto y lo que es en potencia, ¿no? O sea, si podríamos evitar lo que tenemos, entonces es violencia, ¿no? Pero si no lo podemos evitar, ¿cómo se puede hablar de violencia? ¿No? En el sentido de que, no sé, si la esperanza de vida de las personas en el periodo neolítico era 30 años, pues no hablas de violencia porque no es algo evitable, pero si la esperanza de vida de alguien ahora es de 30 años, entonces sí estarías hablando de violencia. Pero bueno. Entonces, la violencia estructural reproduce relaciones sociales jerárquicas, configuraciones típicamente fatales, por ponerles un nombre. Es analíticamente distinguible del tipo de violencia más inmediato, en el sentido de que es una violencia indirecta, inscrita en la configuración misma de las prácticas. Aunque claro que eso no significa que violencia estructural y violencia directa sean completas, o sea, no estén vinculadas, ¿no? Al contrario, ustedes se replican mutuamente y bajo conexiones causales bidireccionales. Pero además de la violencia directa y de la violencia estructural, podemos hablar de un tercer tipo de violencia, que es la violencia cultural. La violencia cultural son esos discursos que legitiman o que ocultan los otros dos tipos. Es la violencia simbólica, la que se construye con narrativas que ocultan esas estructuras asimétricas de poder. No es que haya culturas violentas en sí mismas, no es eso lo que estos autores quieren decir, ¿no? Y tampoco lo que yo quiero decir, sino que simplemente hay aspectos de las culturas que pueden resultar violentos, ¿no? En ese sentido de que producen, replican o reafirman la violencia estructural o las diferentes violencias directas. Perdón, en el sentido de que impiden la realización de una forma de vida. La violencia cultural es más bien la cuestión sobre los discursos que legitiman o ocultan ese otro tipo de violencia, ¿no? O sea, lo que dijiste tú tal vez sería más como violencia estructural, ¿no? En el sentido de que... Digo, son distinciones borrosas y lo que sea, ¿no? Pero un poco lo que quieren hacer estos autores es distinguir entre la parte de las prácticas sociales y de las relaciones sociales jerárquicas y luego de los discursos o las simbologías y todo que ocultan o naturalizan ese tipo de violencia. El ejercicio retórico pues es una herramienta particularmente importante para eso, ¿no? Recurriendo al lenguaje es posible cambiar la apreciación moral de un acto, revestir la realidad de tal modo que se oculte un hecho violento, o simplemente que un hecho violento deje de ser percibido como tal. Para Bourdieu, por ejemplo, la violencia simbólica tiene que ver con la anuencia del agente social, con su consentimiento. Los individuos, después de todo, están sujetos a una serie de determinaciones que enmarcan sus respectivos comportamientos. Como tales, pueden contribuir a la eficacia de esos mismos factores que los determinan, reproduciendo las estructuras sociales en sus prácticas concretas. Con la violencia cultural se ejerce o se permite una violencia de otro tipo sin saber. Y acá cito a Bourdieu: de todas las formas de persuasión clandestina, la más implacable es la ejercida simplemente por el orden de las cosas, ¿no? Que es justamente esta idea. O sea, sí, es una idea. La idea que tiene Bourdieu es que la violencia cultural aparece cuando no sabemos que aparece. O sea, cuando la gente la está replicando en sus discursos y en sus acciones. Entonces, hay distintos campos en donde esta violencia cultural puede aparecer, ¿no? O sea, tres de los más evidentes tal vez son la religión, la ideología política y el arte, ¿no? En la religión, los discursos de salvación, las cosmologías postuladas y las justificaciones divinas pueden muy bien servir para ocultar formaciones sociales jerárquicas bajo el manto de lo sagrado o de lo inmutable. En cuanto a las ideologías políticas, no sé, por ejemplo, las narrativas nacionalistas pueden funcionar para construir a un otro negativo hasta dar pie a otro tipo de violencia. Por último, en el arte, y esto es un poco también, aparece mucho en la escuela de Francia, ¿no? Las representaciones pictóricas o las temáticas literarias o así pueden fungir como banderas que propongan o refuercen las estructuras jerárquicas de poder, ya sea enalteciendo o discriminando ciertos grupos sociales. Todos esos son ejemplos de caminos por los que puede aparecer la violencia cultural. Lo que yo quiero defender aquí es que además de esos, también podría aparecer en la producción de conocimiento científico. Pero ¿cómo es eso posible, no? O sea, parece contraintuitivo incluso, ¿no? ¿No se supone que la ciencia es una empresa cognitiva confiable, imparcial, basada exclusivamente en la evidencia empírica y en los procedimientos críticos de evaluación de dicha evidencia? No es un riesgo... No, digo, es una imagen bastante compartida, ¿no? ¿No es un riesgo politizar la ciencia? ¿No estaríamos pues sacrificando la verdad por la política? Pues no, ¿no? O sea, justamente lo que yo creo es que esos miedos reflejan una concepción de la ciencia que está basada en un modelo equivocado, en donde
valores o los intereses sociopolíticos o las prácticas que se replican compiten con la parte epistémica, ¿no? O sea, como si atender a unos desplazara la importancia del otro, ¿no? Lo que quiero enfatizar aquí es que ese modelo es un modelo equivocado, y lo es porque no toma en cuenta el importante papel que desempeña la significatividad en la aceptación de las teorías científicas. Y ahorita voy a aclarar un poco qué significa esto. La ciencia no solamente hace listas de hechos, sino que establece conexiones causales entre fenómenos, organizándolos y sistematizándolos para cumplir ciertas demandas explicativas. Con la ciencia no buscamos describir cada uno de los acontecimientos del mundo, sino que intentamos responder ciertas preguntas. No se buscan verdades triviales y arbitrarias, sino verdades significativas. El énfasis está en lo significativo. Por eso, al evaluar una hipótesis, se toma en cuenta la evidencia realmente pertinente y no todo el universo de datos empíricos, ¿no? El énfasis está en evidencia pertinente. Piensa en un segundo. Darwin no tuvo que describir el número de plumas de los pinzones que observó, y pues para calcular el movimiento parabólico de una flecha no necesitamos saber el color de la flecha, ¿no? Pero entonces se trata siempre de saber cuál es la evidencia pertinente, cuáles son los datos que nos sirven para contestar las preguntas que nos hacemos, y esas mismas preguntas vienen planteadas por lo que consideramos que vale la pena de ser investigado. Ese contexto general es lo que yo llamo el contexto general de significatividad, ¿no? Lo que creemos que vale la pena investigar. Pero entonces, si lo que determina qué cuenta como evidencia pertinente y qué no es ese contexto general de significatividad, entonces resulta que la significatividad también es importante para la aceptación de las teorías. Uno podría aceptar cada hipótesis particular de una teoría, reconociendo que todas están sustentadas de algún modo de evidencia, y sin embargo no aceptar dicha teoría, porque, por ejemplo, obvia otros datos que también nos parecen importantes para responder a la pregunta en cuestión. La justificación empírica, por ende, nunca es suficiente para aceptar o rechazar una teoría. Que los condicionales observacionales de una teoría se corroboren en la experiencia no es suficiente para aceptar la teoría en cuestión. Hace falta que esos datos respondan acertadamente al contexto general de significatividad que nos interesa. En pocas palabras, lo significativo, lo que consideramos que vale la pena investigar, plantea las preguntas y al hacerlo determina qué cuenta como una buena respuesta y qué no. Pero ¿cómo se determina ese contexto general de significatividad? Pues ya, esto viene de Weber, desde principios del siglo pasado. Él ya había señalado, o sea, él está siempre pensando en ciencias de la cultura y en la historia y en la economía en específico, pero un poco lo que quiero hacer es decir que también funciona para otras ciencias, ¿no? Lo que Weber ya había señalado es que lo significativo no es algo que se determina por la misma investigación empírica, no es algo que pasa en la investigación, ¿no? Sino que es anterior a ella, de hecho es condición para que algo nos aparezca como objeto de estudio. No, y justamente para epistemólogos feministas como Elizabeth Anderson, que es en quien baso la mayor parte del argumento, el contexto de significatividad viene dado muchas veces también por nuestros intereses y juicios contextuales de valor, ¿no? Nuestras aspiraciones humanas, nuestros intereses generales moldean lo que nos parece importante investigar, y en ese sentido delimitan también lo que consideramos como significativo. Pero entonces, y este es el punto crucial, cuando ese tipo de intereses y valores participan en la elección de las preguntas, participan también en la acotación de las respuestas. La aceptación o rechazo de las teorías puede, justamente por eso, estar condicionada por ese tipo de factores. Ahora, hay varias respuestas que se pueden dar a este argumento, ¿no? Uno podría intentar responder a esta conclusión argumentando que nuestros intereses y juicios sociopolíticos determinan la elección de las rutas de investigar, ¿no? Así, lo que nos interesa investigar y lo que sea, pero que eso no significa que participen en el contenido de las teorías que investigamos, ¿no? Eso es un poco una respuesta bastante estándar. Tal vez, diría el defensor de la imparcialidad, los valores e intereses dirigen el haz de luz para iluminar ciertas parcelas de la oscura realidad, pero la luz misma, lo que ilumina, no depende de la dirección que se le dé. Creo que aún aceptando eso, como un paréntesis, es posible defender que puede ser violenta, ¿no? O sea, como un poco todos los estudios sobre agnatología, que es sobre qué es lo que ignoramos, ¿no? Y un poco la tesis es que la ignorancia no es casual, ¿no? O sea, que conocemos algunas cosas y no otras, y eso no es casual, ¿no? O sea, responde a ciertos factores. O sea, por eso creo que también podrías defender por ese camino que lo que sabemos
sabemos y el conocimiento científico también puede replicar ciertas violencias simbólicas, ¿no? Pero bueno, dejando un poco eso de lado, ahora lo que me interesa hacer énfasis es en que esa forma de cambiar el asunto, como si el contexto de significatividad no moldeara el contenido de las teorías, descansa en el supuesto equivocado de que la ciencia trabaja siempre con categorías de clases naturales, ¿no? O sea, como si las categorías que utilizamos en la ciencia correspondieran con la realidad o algo por el estilo. Pero la forma misma de catalogar las cosas, de establecer taxonomías, responde también a nuestros intereses, a nuestras prácticas y muchas veces a los contextos en los que nos insertamos, ¿no? En medicina, por ejemplo, se catalogan ciertos agentes biológicos como patógenos o no patógenos. Esa clasificación se hace en función de nuestro interés general por la salud, sin ella no tendría ningún sentido. En economía, las tasas de desempleo descansan en definiciones particulares de lo que desempleo quiere decir, ¿no? Y dichas definiciones responden a razones que atienden a problemáticas específicas de los países en cuestión. De hecho, en México fue criticado mucho el INEGI por cierta definición que usaba de las tasas de desempleo. En psiquiatría, lo que constituye una enfermedad o no también está definido por intereses y valores contextuales sobre el asunto, ¿no? ¿Es el alcoholismo una enfermedad o un vicio moral? ¿Es la locura una maldición divina o una enfermedad genuina? Obviamente aquí resuena un poco el contexto general de significatividad no importa también para la conceptualización de las categorías que utilizamos en la ciencia. Pero ¿por qué eso es violencia? O sea, sí, es que podría ser poder, o sea, y no es lo mismo poder y violencia. Sí, o sea, hay una distinción conceptual muy fuerte. Justo creo que no es que sea violencia en sí, sino que un poco el punto que quiero hacer es que por estas razones puede haber violencia simbólica en la producción teórica científica. ¿Un ejemplo? Pues un poco lo que hacen las epistemólogas feministas es decir que, por ejemplo, en biología, en investigaciones climatológicas o así, siempre se hacen con el supuesto binario, ¿no? de género, no sé qué. Entonces, que usar ese tipo de lenguaje y usar ese tipo de forma de conceptualizar el asunto en las teorías, pues está replicando las estructuras asimétricas de poder que nosotros tenemos. Por eso, pero la reproducción de estructuras jerárquicas o asimétricas de poder, en términos discursivos o discursivos en términos científicos, pues, ¿por qué eso sería violencia? Pues es violencia en el sentido que dije antes, ¿no? O sea, en el sentido que piensan Bourdieu y que piensan Galton, que es violencia simbólica. En el sentido, o sea, la violencia simbólica es justamente la violencia que legitima o enmascara ese tipo de violencias estructurales. ¿Por qué habría de destinarle más recursos del Estado a un enfermo con cáncer que a un enfermo con SIDA, ¿no? Es una violencia estructural y lo que me gusta la compañera de discurso, violencia. No es que estás dando un salto distinto de la axiología a una binariedad que viene de un biologicismo, o sea, es distinto. Él lo que está intentando decir es que hay un valor simbólico. Igual un valor simbólico. Pero justo el tema es que diga por qué está esa violencia ahí. O sea, podemos saltar a muchos ejemplos y entonces sí no tienen relación. No, yo digo que sí hay relación porque él cuando dijo que de clases naturales que la medicina y la ciencia se ocupa en resolver algunas cosas, ahí es cuando yo aquí anoté que ahí es donde la ciencia... Pero no es lo que él está discutiendo, él está hablando de lo que implica que tú dentro de tu investigación hagas un binarismo y no es lo mismo que estás diciendo tú. Entonces la pregunta para él es ¿por qué hay violencia ahí? O sea, no es que siempre haya violencia, yo no quiero hacer esa afirmación, para nada. O sea, solo quiero decir que puede haber violencia en la producción científica, en algunos casos. Si me permites también, yo soy estudiante de filosofía de la ciencia. Y sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dices de la retórica de la mentalidad. Y el caso que yo quiero estudiar, por ejemplo, es el de la economía, de las teorías clásicas, ¿no? Es la legitimación más obvia, ¿no? De la desigualdad, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que haya pobres y ricos, o sea, de manera muy general, estoy diciendo, obviamente, está legitimado por estas teorías, ¿no? Y a su vez es legítima en teorías antropológicas muy simplistas, pero sí, legitima esa desigualdad. Y te quería preguntar, la epistemóloga feminista que mencionaste, ¿cómo se llama? Elizabeth Anderson. Sí, pero perdón, es que hay la legitimidad o la construcción de la naturalización de cualquier forma de realidad, digamos, a partir de ciertos usos discursivos o definiciones o caracterizaciones, no necesariamente es violencia. O sea,
Es que, digamos, es interesante tu punto, porque estás tratando de añadir a digamos, este poder discursivo, ¿no? Retórico, persuasión, todo ese tipo de análisis, ¿no? Sobre el discurso en términos políticos, en términos de construcción de saber, esta parte de violencia cultural, pero aún así no alcanzo a... Pues es que esa es una definición de violencia de estos autores. Ajá, sí. O sea, obviamente podemos pensar violencia de mil otras formas, podemos solamente pensar violencia directa y dejar de hablar de violencia estructural, pero estos autores sí están haciendo un esfuerzo por llamar a esas prácticas discursivas que legitiman o que ocultan, que son cosas distintas, la violencia estructural, llamando también violencia, ¿no? Y ese es el tipo de violencia que ellos llaman violencia cultural. Si lo queremos llamar de otro modo... No, es que no es interesante. O sea, Foucault sí hace una distinción en varios de sus textos entre poder y violencia, ¿no? O sea, la violencia es cuando yo quiero acabar contigo, o sea, ¿no? Y autores posteriores como Derrida utilizan esa, por ejemplo, incluso Zizek, ¿no? Utiliza violencia específicamente cuando yo determino cómo eres, o sea, ¿sí? O sea, no te dejo ser otra cosa más que estudiante de posgrado, por ejemplo, o estudiante y no te permito hacer otra cosa con estructura. ¿Y no crees que los discursos podrían, o sea, que también pueden hacer eso? Incluso los discursos científicos, como legitimar cierta visión del mundo, como la... Es que uno no está negando eso. Lo que pasa, o sea, no estamos discutiendo si la ciencia puede llegar a ser opresiva. El tema es que en qué momento o sea, es como si tú asumes que los biólogos están tomando de lo cultural el binarismo, o si el biologicismo ha servido para determinar lo cultural, ¿sí? O sea, hay un juego ahí en el cual yo no entiendo dónde te estás situando para determinar ese discurso de violencia. Sí, o sea, el elemento violento digamos, en la ciencia, la producción de conocimiento, no, digo, a mí no tampoco me queda claro. Eso es como, porque, digamos, como violencia directa o incluso como violencia estructural, me parece, ¿no? Como, digamos, lastimar a alguien, ¿no? Golpeándolo o impedirle la realización de ciertas cuestiones en relación a su vida o posibilidades sociales, ¿no? Me parece... Pues es que siento, o sea, no sé si estoy seguro. No, pero siento que estamos como en una discusión terminológica, porque realmente es el asunto de qué significa violencia cultural, ¿no? O sea, sí, violencia cultural para estos autores es eso, ¿no? Si queremos usar otra palabra, podemos usar otra palabra, ¿no? Entonces ya no hablaremos de violencia cultural y no hablaremos de violencia como hablan ellos, ¿no? O sea, está bien, pero... No, el tema es que este coloquio es violencia y tecnología, y el tema es justo que hay que situarnos en dónde la estamos, hay que describirla. ¿Sí? O sea, no basta como con decir que hay muchas definiciones, tendríamos que describir dónde está esa violencia. Estoy de acuerdo, pero justo yo partí de una definición particular con la que empecé en mi ponencia, ¿no? Y a partir de eso, por eso estoy diciendo que es violencia, porque partí de esa definición de estos dos autores, ¿no? Claro. Sí. ¿Quisieras terminar? ¿Redondear tú? Pues sí, redondear. Bueno, o sea, sí, la parte que me interesaba más, no la voy a desarrollar tanto, pero como un poco una respuesta a estos argumentos ha sido que tal vez sí aplica para ciencias sociales o para ciencias aplicadas, pero que no aplica para ciencias naturales o ciencias puras, ¿no? Esa distinción es muy criticable y lo que sea, pero sí es una forma de contrarrestar las implicaciones de este argumento. Y un poco la idea que está detrás de esa argumentación es que en las ciencias naturales o las ciencias puras, o como las queramos llamar, más bien es la comunidad de científicos al interior de sus deliberaciones internas lo que determina qué vale la pena investigar, cómo vamos a llamar a las cosas, etc. Que es un poco la visión que tiene Kuhn también de la ciencia, ¿no? Entonces, la idea es que en esos casos pues no hay valores sociopolíticos o intereses o prácticas o lo que sea que determinen o que informen las categorías que usamos o las investigaciones que decidimos llevar a cabo o lo que sea. El problema es que
según yo, el problema es que eso es una imagen absolutamente anacrónica de la ciencia, ¿no? Y hace tiempo que hemos superado el punto en el que esa interpretación podría dar cuenta total de las fuentes de donde surgen las preguntas que se plantean en las ciencias naturales o incluso en las supuestas ciencias puras, ¿no? Actualmente la ciencia, y acá es donde viene una parte de la técnica, es inconcebible sin la estrecha relación que guarda con su aplicación tecnológica. Y mientras estemos en busca de aplicaciones tecnológicas en función de ciertos intereses o valores contextuales, sociopolíticos o lo que sea, esa concepción de la ciencia como una empresa imparcial no funciona en absoluto. La pregunta matemática, por ejemplo, sobre qué algoritmos pueden factorizar números muy grandes, solamente es significativa, solamente es una pregunta que vale la pena investigar y que por tanto enmarca las posibles respuestas aceptables en función de intereses contextuales de empresas o estados para construir y decodificar mensajes encriptados. La pregunta de la física teórica sobre hasta qué punto se puede llevar un núcleo atómico a un proceso de fisión nuclear tiene sentido en parte para intereses militares y políticos para la construcción de bombas nucleares. Es aquí donde entra en juego la tecnociencia. Y yo tomo el término de Echeverría, ¿no? Como un periodo histórico del desarrollo científico, ¿no? Que a partir de la Segunda Guerra Mundial y con el posterior desarrollo de la Guerra Fría se produjo un cambio sistémico con respecto a la estructura de la actividad científico-tecnológica. Desde una perspectiva histórica, se vuelve evidente que la ciencia, en el estado actual de su desarrollo, de hecho incorpora intereses y valores de muy diversa índole. Valores sociopolíticos participan activamente en la determinación de las investigaciones a realizar y por ello de las preguntas a contestar. Por lo tanto, resulta plausible, por lo menos, afirmar que, contrario a lo que los defensores de la imparcialidad científica defienden, una parte importante del contexto general de significatividad se determina en función de valores sociopolíticos, incluso en estas ciencias naturales o puras. Y bueno, pues sí, digo, ya no quiero seguir, pero como para redondear un poco la idea, sí, lo que digo es, bueno, si lo dicho hasta aquí es cierto, si efectivamente es posible hablar de una violencia cultural que enmascara estructuras de prácticas subyacentes violentas, ¿no? En el sentido de violencia cultural que describí antes, si esa violencia simbólica se hace patente en la aceptación de ciertos valores e intereses particulares que sirven para ocultar los otros tipos de violencia, y si las teorías científicas muchas veces dependen también del contexto de significatividad determinado por ese tipo de valores, entonces se vuelve plausible pensar en la aparición de discursos cognitivos violentos, incluso en las ciencias naturales. Cuando las ciencias teorías aceptadas o las categorías utilizadas se establecen en función de ciertos juicios contextuales de valor, y esos juicios a su vez sirven para ocultar las relaciones asimétricas del poder, la ciencia puede muy bien estar fungiendo como violencia simbólica. Gracias. Como ven, ya su ponencia causó un poquito de revuelo en el sentido de que, por lo menos para mí, no alcanzo a ver cómo la producción de un saber guardaría, reproduciría. ¿Cómo llamarías a eso? O sea, que salvaguarda ciertas formas violentas, que reproduce. Sí, o sea, que reproduce relaciones asimétricas. Ok. Pero la reproducción de formas asimétricas de poder le llamarías violencia. Sí, estoy partiendo de Galton y de Bourdieu, que así lo llaman. O sea, que lo llaman violencia cultural. Es un tipo específico de violencia que es justamente eso, legitimar o ocultar ese tipo de relaciones. Pero es que no perdemos, digamos, capacidades analíticas, de situaciones al momento de extrapolar la palabra violencia, que digo, entiendo por qué la estás tratando de extrapolar a estos espacios, ¿no? Pero no perdemos capacidades como de análisis. Pues un poco, o sea, al momento de usar, pero, o sea, parece que la distinción violencia directa, violencia estructural queda como, digamos, uno podría decir, bueno, no, se sostiene, pero al momento de introducir la violencia cultural, dices, espérame, ¿no? Podrías interpretarlo como violencia, o podrías entenderlo como violencia estructural. ¿Para qué utilizas otro concepto? Y luego decir que esta violencia cultural se desarrolla, reproduce la producción de saber, es como... Pues, o sea, la distinción entre violencia cultural y violencia estructural, sí es, o sea, sí, me parece que sí es una distinción útil, ¿no? Ok, sí. Ahora, que llamemos violencia a la violencia cultural, eso es otra cosa, ¿no? O sea, pero la distinción entre violencia estructural y violencia cultural es una distinción entre las prácticas concretas y las relaciones sociales humanas concretas, ¿no? Y las relaciones de poder que se pueden llevar a cabo ahí, y que son asimétricas, jerárquicas, feudales, como lo quieras llamar. Y la violencia cultural o simbólica es más bien el discurso, o la parte discursiva, o ideológica, o lo que quieras,
que oculta y naturaliza esas estructuras, ¿no? Entonces sí hay una distinción importante entre violencia estructural y violencia cultural. Si no queremos llamar violencia cultural a la violencia cultural, pues, no sé cómo la llamaríamos, ¿no? O sea, Galton, no sé, o sea, su idea sí es, o sea, él llama eso como el triángulo de la violencia. Es que, ¿cómo distinguirías? O sea, por ejemplo, en algún momento dijiste que la explotación es una forma de violencia. Violencia estructural. Digamos, ¿qué te permite hacer esa identidad terminológica conceptual? En el sentido de que la explotación es una cuestión que viene en términos marxistas, de la propiedad de los medios de producción, entonces es una cuestión de las relaciones sociales. Pero es que es esa cuestión, vamos. Es que yo pienso en dos ejemplos. O sea, para empezar, como que no hay una frontera entre la ciencia y la tecnociencia, y entonces parece, es que yo creo que sí, aunque entonces parece que después de la posguerra solo hacemos tecnociencia. Y yo pensaría, por ejemplo, en los transgénicos. O sea, hay personas estudiando genética de semillas y están haciendo transgénicos en el laboratorio, pero como una técnica, no como una reproducción de semillas para hacer una hegemonía sobre las prácticas agrícolas, ¿sí? Sino como entender qué está ocurriendo con las semillas a nivel genético. Y por otro lado tienes a Bolívar Zapata con un discurso de transgénicos. Entonces, son discursos científicos distintos, ¿sí? Pero no es lo mismo. Entonces, ¿en qué nivel de los dos tú sitúas esa violencia estructural? Porque yo no creo que lo que hace Bolívar Zapata y lo que están haciendo en ecología sobre transgénicos sea la misma práctica. Ok, a ver, eso hay varias cosas ahí. Primero, yo no quise afirmar nunca que ciencia y tecnociencia sean lo mismo. O sea, lo tomo igualito que Echeverría, en el sentido de que tecnociencia es una parte de un periodo histórico de la ciencia. No significa que todo ahora sea tecnociencia ni... Pero él ha dicho que la única manera de parar la violencia tecnocientífica es dejar de hacer ciencia, básicamente. Él ha dicho eso. No sé, eso no lo he escuchado, pero yo digo como su término lo tomo así nada más muy laxamente como es una parte, o sea, ahora es una parte importante del desarrollo científico, pero tecnología, tecnociencia y ciencia y técnica se pueden distinguir analíticamente, por supuesto, ¿no? ¿Le parece que pasemos al siguiente ponente? Si no, nos vamos a clavar, porque también te podría preguntar por qué piensas que la técnica es una aplicación de la ciencia, ¿no? Digamos que hay una discusión ahí, no, a muerte también, ¿no? Digamos, pero no, hay muchas discusiones aquí, para eso, para esto, ¿no? Y muchas gracias por el texto, es bastante interesante. Ahora pasemos con Michael Javé Pineda Moreno. Él tiene un texto, bueno, una propuesta que se llama ¿Quién podría amar a un sidoso? Él más bien va a ir por cuestiones de construcción de violencia a otras formas de deseos e individuaciones, ¿no? Y creo que un poco la pregunta subyacente ahí, si hay resistencia en eso, ¿no? Digamos, si hay... ¿Cómo sería esto, vale? Entonces, ¿tienes un texto? Sí, traigo un texto literario, con las hojas. Yo vengo de la área de letras, entonces no soy filósofo, pero he leído algunos chicos y algunas... Digo, por esta cuestión como muy... Pues vamos a acabar. Bien, hablo sobre Pedro de Neve. Traigo una cita, a ver si nos da unas... ¿Quieres que...? No, aquí le tengo algunas pistas, ¿no? Dice, la visibilidad del SIDA, desde sus inicios, se homosexualizó. Todo cuerpo con SIDA pasó a ser un cuerpo homosexual, o en todo un cuerpo desalmado, cuerpo de mujer, de drogadicto, cuerpo pobre, cuerpo de negro o de migrante. El SIDA no hacía sino confirmar, es decir, evidenciar una realidad solo física. El SIDA caracterizó simbólicamente como enfermedad de transmisión sexual, ignorando otras vías de transmisión. Solidifica entonces la encarnación fantasmática del homosexual. Y esto fue en el 95. Empiezo un poco discutiendo o ejemplificando quiénes murieron del SIDA, por ejemplo, Michel Foucault, Renal Arenas, que fue un exiliado y perseguido por la dictadura cubana, y después hago un acercamiento a partir del arte, en donde un poeta que se llamaba Abigail Borges, en su poemario Poesía,
expresa una carta con lo siguiente. Dice, ¿cuánta gente pública y privada desapareció muerta de arcangelismo, de linfomanía, del susto, porque el SIDA era la muerte que no se atrevía a decir su nombre? ¿Cuánta gente pública y privada se fue poniendo flaquita, sin pelos, y se murió de dulce muerte primavera? ¿No? Es alguna parte de la carta, ¿no? Bien, en ese sentido el trabajo, la propuesta que yo estoy trabajando es a partir del performancero y activista y escritor chileno Pedro Lemebel, quien además de realizar performance junto con Fresco Casas, conformó el grupo Las Yeguas del Apocalipsis, quienes con esta arte acción criticaron bastante el sistema dictatorial, heteronormal, y después expuso el SIDA. Lemebel, al igual que Bojorges, fue solidario frente al tema, acercándose no solo a homosexuales, también a travestis, transgénero, transexuales para conocer sus modos de vida, historias y su concepción sobre la enfermedad que al ser portadoras los colocaba y sigue colocando dentro de un terreno de marginalidad doble, pero poco yo creo sería decir doble. El estigma que recae en un portador es devastador. Al trabajo de Lemebel se pueden acercar a través de algunos videos de entrevista, así como en YouTube y en el programa de Radio Tierra, que es una retransmisión del programa Cancionero, en donde el autor hablaba sobre la dictadura, la homosexualidad reprimida y también algunos travestis. Sin embargo, es en el libro que recopila las crónicas, que es que se llama No Papán, Crónicas Diarias, en donde él va a exponer este trabajo testimonial, en donde las entrevistas, más que el portador mostrarse devastado o victimizado, convive con el malestar y hace de un festejo y una candidez, a pesar de que se vive en un país tercermundista y los medicamentos, si es que llegan, no podrán ser adquiridos. Y cito, y si encuentran el remedio, le pregunta, me muero igual, porque de aquí a que llegue a Latinoamérica, ¿ya qué precio? ¿Te imaginas lo que va a costar? Como siempre, las ricas se salvan primero. Hasta ahí la cita. Bueno, ahí hay un ejemplo claro de clases sociales, ¿no? Y de las normas políticas médicas que podrían mayoritariamente darle mayor presupuesto a un enfermo con cáncer o a otros tipos de enfermedades que a un sidoso, ¿no? Que para este sistema capitalista un cuerpo enfermo de SIDA pues ya no es productivo. En ese sentido es importante, creo yo, ¿verdad?, acercarnos al trabajo de Pedro Lemebel, no solo para conocer el testimonio de la enfermedad en Latinoamérica, debido a que es un tema incómodo y crea exclusión, por ello que encuentre voz en un seminario al que hemos sido convocados. Pero, ¿quién podría amar a un sidoso? A lo largo de las 34 crónicas que se presentan, Lemebel expone de distinta manera el tema de la enfermedad por quienes, embelesados por Liz Taylor, Madonna o Rod Hudson, escriben cartas, imitan sus coreografías o saben que es homosexual pero no lo dicen. También Lemebel expone el quehacer de una indiecita. Lemebel fue un indígena mapuche en el mundo de la meca gay, pero que no corresponde al de el mismo mercado gay, ¿no? Ni al de las personas que entrevistan. Solamente pertenece a este mundo gay capitalista a los blancos, rubios, viriles, no los de color, no los mestizos, no los subordinados, e inclusive no a los cyborg, ¿verdad? Porque también los cyborg, por ejemplo Esterla, pues, requiere bastante dinero para haber hecho sus intervenciones. Y sí, ¿y cómo te van a ver si uno está tan re fea y arrastra por el mundo su desnutrición de loca tercermundista? ¿Cómo te van a dar pelotas si uno lleva esta cara de chilena asombrada frente a este Olimpo de homosexuales potentes y bien comidos que te miran con asco, como diciéndote, te hacemos el favor de traerte, indiecita, a la catedral del orgullo gay? Sobre todo en esta fiesta mundial y que en la isla de Manhattan luce embanderada con todos los colores del arcoíris gay, que más bien es uno, el blanco, porque tal vez lo gay es blanco. Basta entrar en el bar Stonewall, que siempre está de noche, para darse cuenta que la concurrencia es mayoritariamente clara, rubia y viril, como esas cantinas de las películas de vaqueros, hasta ahí la cita, o diría yo, o las películas de superhéroes, ¿no?, que también son blancos. Algo curioso, doy clases en bachillerato, y los chicos empoderan a Iron Man, y a Pantera Negra no pueden ir a ver eso, ¿no?, porque es un negro el protagonista, ¿no?
Lina Meron, en su investigación Viajes Virales, hace un recuento de escritura seropositiva en donde muestran diferentes novelas y autores que hablan sobre el tema VIH en la narrativa. Salón de Belleza del mexicano peruano Mario Bellatín, de 94, Cobra de Severo Sarduy, cubano, y otro cubano, Reinaldo Arenas, con El color del verano. Aunque no expone el trabajo del MB, pues Lemebel solamente escribió una novela que se llamaba Tengo miedo torero y hablaba de la dictadura china. Sin embargo, pocos son los autores que se han acercado a hablar del tema. Por ejemplo, Susan Sontag, quien reflexionó sobre las enfermedades, y de ahí que haya motivos para que de manera lírica se hable del tema y se busquen abrir más espacios para el diálogo. Cito a Sontag: basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerla intensamente, para que se vuelva entonces moralmente, si no literalmente, contagiosa. Hasta ahí, sin caer en la interpretación de contagiosa como algo anómalo, sino como algo válido de contagiarse de un tema y exponerlo desde distintos ámbitos que luchan para que se erradique el estigma y el señalamiento que dicho contagio causa. La autora también refiere que dichas enfermedades debieran ser enfrentadas como un enemigo que está en guerra y en donde el Estado e institución no solamente debe intervenir con más recursos para la investigación o el tratamiento. La enfermedad representa un extraño que está entrando como invasor para desestabilizar el orden de su mundo, es decir, como un ente violento, ¿no?, que genera violencia y traer consigo el mal para el portador, pero este, en el caso del MB, no es visto como víctima. Cito algo de Sontag, dice: pero las guerras contra las enfermedades no consisten simplemente en una llamada a que se preste mayor atención o se dedique mayor dinero a la investigación. La metáfora militar sirve para describir una enfermedad particularmente temida como se teme al extranjero, es decir, como al otro. Y recordarán ahora lo del virus del ébola, ¿no? Todo lo que pasó alrededor, que había un cerco a los infectados. Por ello, que las crónicas del chileno puedan enmarcarse dentro de estas reflexiones que exhiben la enfermedad a manera de metáfora en el devastador contexto de aquella época, 80s y 90s, y sin duda el presente, sin olvidar la que actualmente se vive frente a otras enfermedades. Mostrar el tema desde un espacio lúdico como la literatura puede dar respiro frente al desconocimiento que sucede por ser portador consciente o inconscientemente, pero sobre todo saber que el otro también puede estar y está conviviendo con nosotros. Ante dicho malestar, ¿cuál sería la actitud que podríamos tomar como lectores, como individuos, como académicos? ¿Seguir a manera de escarnio o divertimiento del mal que atañe a nosotros, o participar desde nuestras disciplinas para informar sobre la enfermedad que acontece en las crónicas del sidario en Latinoamérica, en México? Cito: aunque parece que hoy el sistema del sidario es más libre, uno puede salir firmando un compromiso de no contagiar a nadie, de no coger con nadie, de no conocer a nadie, ¿me entiendes? Y si te enamoras, le dije cortándole su mirada de plumas violentas. Entonces puso cara de sorprendido. Eso ya no es para mí. ¿Quién podría amar a un sidoso sin pena, con un amor que no esté pintado de compasión? Hasta aquí la cita. El cronista se sitúa como un cómplice al escuchar al infectado, quien sabe de su condición, la cual lo sitúa como un relegado de acceder a la añoranza del sentimiento del amor. El testimonio que surge a partir de las crónicas escritas por Lemebel dan cuenta del infectado y su posicionamiento en un mundo occidental y tercermundista como es Latinoamérica. Sin embargo, dicho conocimiento no es expresado como víctima, sino como víctima del sistema inoperante de salud, sino como otra alternativa para seguir viviendo con la enfermedad y esperar a que algo pase, quizás la llegada del amor, del medicamento, o simplemente más silicona para inyectarse. Finalmente, cabe señalar que ante la teoría en torno al SIDA desde Latinoamérica, es importante acercarnos al trabajo ya antes referido de Lina Meron con Viajes Virales. También hay que repensar o rearticular el trabajo de SIDA en Chile, Historias Fragmentadas de 2015, y también Sontag con las enfermedades y sus metáforas, aunque no es latinoamericana, pero sí ha servido de referente. Y algo que he revisado, pero para este momento no decidí traer, fue el manifiesto Cyborg de Haraway, que ella pues sí tiene que ver mucho con la intervención de la prótesis, ¿no? Pero al final también las intervenciones médicas desde las pastillas, ¿no? Es un cuerpo ya alterado, un cuerpo que genera violencia, ¿no?
La intervención médica en cuerpos idosos cambia lo institucional, lo médico y lo filosófico sobre los cuerpos. La enfermedad, más que problemática, más que colonial, posmoderna o decolonizadora, viene a ser un sentir que a uno lo posiciona desde la acción o bien desde un contagio simbólico para, como dice Benebel, seguir hablando por nuestra diferencia, defendiendo lo que somos para poder hacer revoluciones. Y había traído unas imágenes de quién fue Benebel. Rápida, ahí como unos. Fue activista, performancero chileno, y ahí siempre intentaba o ha intentado desarticular la masculinidad y la hegemonía. Esta es un performance que hizo en la Universidad de Chile, llegó con Fresco Casas, más adelante, y una llegó a Desnudos, y a partir de ahí surge el nombre. Eso es una muestra que se llama La felicidad se llevó, aludiendo a la película Lo que se llevó. Ahí está, tiraron la bandera chilena en protesta del perseguimiento y las desapariciones, ¿no? Y aquí es Benebel con un performance, bueno, una protesta que sumó en Nueva York, donde habla sobre el SIDA, ¿no? Y ya. Se murió en el 2015, no de SIDA, de un cáncer en la garganta. Y decía, yo que siempre estuve hablando de SIDA, el cáncer me vino a matar. No sé si alguien tenga alguna como observación. Yo tengo alguna. Hay aquí como varios puntos que me parecen como muy interesantes, ¿no? Cómo distingues, digamos, te planteas como en un espacio de la metáfora, ¿no? No tanto como en el espacio del concepto, ¿no? El espacio más bien metafórico, ¿no? Entonces, en relación con eso, usas a Sontag, ¿no? Para tratar de, digamos, hacer visibles todos los mecanismos, ¿no? Del contagio, todo esto, la exclusión del otro, ¿no? El hacer peligroso al otro, ¿no? Cuando tiene una enfermedad. Y por otro lado, usas los textos y el arte como una resistencia, vamos, como Pues también como un acercamiento lúdico, ¿no? Sí, pero también creo que... Para visibilizarlo. Sí, tienen como otra función, ¿no? Entonces, mi pregunta es ahí, que tiene que ver con la violencia, ¿no? Es que utilizas como muchos términos como exclusión, como prejuicio, ¿tú crees que esos mecanismos son violentos? Sí, sin duda, porque cuando uno tiene un prejuicio sobre por qué es homosexual, o por qué es lesbiana, o por qué es negro, o por qué es alto, pues ya lo estás excluyendo de tu círculo de... Exacto, la exclusión sería un mecanismo de violencia. Claro, ¿no? Porque a lo mejor si él está en el mismo sentido de que yo soy blanco, que con una MAC, va diciendo va a entrar a mi círculo de amigos, ¿por qué? Porque no usa MAC, o porque es negro, ¿no? Claro. Es moreno. O sea, el racismo, el clasismo, todos son mecanismos de violencia. Que yo, con el texto de Eduardo Said de Cultura e Imperialismo, menciona un poco que también, él lo mencionó como la cultura, ¿no? Mencionó el arte nada más, ¿no? Como tres factores. Entonces creo que también la cultura y la identidad hace que uno genere violencia de manera individual y de manera estructural, ¿no? Yo considero que así es. Que no de que yo diga que así es, porque entonces estaría generando otro tipo de violencia, ¿no? Pero sí creo que genera mecanismos y tejido social en donde dicen, no, es que él es así, él no puede entrar acá, o es que él es así y tiene que ser excluido. Inclusive en los 80s a los enfermos de SIDA aquí en México se les relegaba en el hospital y se les ponía cortinas y señalamientos, es decir, él tiene la peste rosa, ¿no? Él no puede estar en estos donde estaban los más enfermos de... Sí, yo trabajé como voluntario de la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, ¿no? La mayoría de los que trabajaban ahí eran, digamos, homosexuales, ¿no? Y la mayoría eran sidosos. Es que me parece muy interesante la forma como es el término, ¿no? Normalmente es como despectivo, pero hay como una apropiación del término como para... Ajá, es que lo que hace especialmente Benebel es eso, que a él los entrevistados, a las personas que él ve y también él,
no dicen, ay, pobrecito, los idosos. No, claro, Él claro. O lo sea, que asume hace, la identidad. asume y dice, es que este es un problema que ahí está, y si no lo, como en un momento Sí, yo me acuerdo travestismo, todo esto. de un amigo que murió así, o sea, no quería meterse ningún medicamento, ¿no? Prefirió morirse Claro. así dos, ¿no? Pero ahí es, ¿en verdad es una construcción de resistencia o es un efecto de la violencia? Es decir, para decirlo como teóricamente, Yo creo que es o sea, tú una podrías asumir, tú podrías reapropiarte efectos de violencia para constituirte tu identidad. O sea, eso es lo que permitiría el arte. Pues sí, lo que es lo que hace la disidencia sexual, ¿no? Cuando salen de la marcha, bueno, las más actuales que han sido como más carnavalescas, pero también carnaval es eso, esta fiesta de exhibición. Pero antes, lo que hacían los, lo que pasa en la revuelta en el Stonewall es de que los travestis salen, ¿no? Toda esta euforia, y aunque tengan lentejuela, tacones, eso es lo que me va a hacer visible y me va a reivindicar. Si Sí, quiero es reivindicarme, ¿no? O sea, pero es que ahí es como el punto conceptual interesante, ¿no? O sea, es decir, si estos mecanismos de visibilización un poco como está en el antro, o sea, como está en el ambiente, ¿no? Y Pues lo sacas inclusive, a la calle, ¿no? Esos, eso no fue un producto de la violencia, tener que estar reducidos a esa manera, tener que estar enclaustrados ahí, y cuando lo sacas no es mostrar esa violencia, reapropiándosela, o desaparece esa violencia cuando tú no, visten de angelito. Yo creo que uno de los temas que la semana pasada discutíamos era cuando uno feminiza al otro, ¿no? Claro. Mi amiga, mi comadre, ¿no? Entonces ahí, en un círculo de amigos, yo lo entiendo que haya ese tipo de compadrazgos o de intenciones de feminizar a tu compañero, ¿no? Pero cuando yo salgo de ese círculo y yo feminizo a la compañera, yo creo que ahí estoy ejerciendo violencia contra él, ¿no? Porque él no está en mi círculo donde él podría entender esta feminización, ¿no? Entonces ahí más que yo reapropiarme esta injuria de decir es que soy un locas, ¿no? Sí, sí. Yo locas en mi grupo de amigas, pues yo estoy rearticulando que ese locas es para todos, ¿no? Y creo que ahí es donde hay un problema actualmente, ¿no? Donde yo al otro o a la otra la puedo feminizar, porque creo que está bien, porque tomé este castigo, esta injuria, y ahora todos tendríamos que ser iguales, ¿no? En el sentido de Sí, lenguaje. pero ayúdame a entender como ese mecanismo en donde tu decisión de llamarme loca, ¿no? Pues porque a partir de la injuria, también decía Didier Eribon en la cuestión sobre la cuestión gay, ¿no? Que lo primero es la injuria, ¿no? Y cuando uno dice, bueno, cuando uno ya dice, bueno, estoy insultado, me voy a hacer la víctima y decir, ay, pobrecito de mí, o realmente reapropiar esa injuria y ese castigo y hacerlo discurso, ¿no? Que es lo que está pasando con la violencia. O sea, si le dices, o si me dices a mí loca, me estarías injuriando. Sí, porque no pertenecerías como a un círculo cercano de amigos. Porque para ti podría ser un insulto. O sea, es que ahí entonces estamos discutiendo performativos, o sea, no, afirmaciones, ¿no? Que tienen ciertos efectos. Pero ¿cómo determinarías eso? O sea, ¿lo determinas solamente por...? Lo determino por la cultura y por la sociedad, ¿no? Okay. Porque aquí feminizar, aquí en México, que es un país machista, patriarcal, creo que cuando uno feminiza al otro, está en una injuria. Y la injuria, digamos, la maldición, la grosería... El insulto. El insulto sería un producto violento, o sea, digamos, sería una afirmación violenta. Pues en el contexto mexicano machista, sí. En este contexto actual violencia machista, yo diría que sí. Okay. Yo asumo que sí. En este contexto mexicano, no podría hablar de Francia, no podría hablar inclusive de Chile. Claro, o sea, entiendo eso. Pero es que estoy tratando de entender estas palabras que arden, ¿no? ¿No? Es decir, una afirmación insultante será violenta, no sería retórica. O sea, porque solamente si... o sea, ¿por qué te puedes apropiar de un insulto? Porque aparte que lo conoces y que para ti ya realmente no es un insulto como tal, ¿no? Porque tiene otro sentido, ¿no? Pero sería retórico, ¿no? Inviertes el sentido. Pero también tienes que ver quién te lo está diciendo y tú cómo lo estás articulando, a partir de quién y de dónde. Okay. Porque este mismo insulto lo ocupan los chacales que venden sexo en el metro Hidalgo, y para ellos la retórica nunca. Sí,
pero funciona independientemente de que lo aceptes, ¿no? Digo, Yo creo que ellos la aceptan, ¿no? ok. Vale, ¿alguien tiene alguna Acá pregunta? no es un insulto, pregunto yo. No, es una afirmación operativa. Tú eres Google, ¿no? Y también eso de Buga, no sé, creo que también representaría Es un insulto. una injuria, ¿no? A mí no me ocurre. Creo que a nadie le ocurre que no sé, ¿no? Hasta donde yo sé, ¿no? Ok. Digamos, para que vean, aquí hay una discusión interesante sobre el uso de términos, ¿no? La apropiación de ciertos mecanismos de violencia, ¿no? Para la construcción de entidades, digamos, que quieren eliminar esa violencia sobre sus cuerpos y sobre sus identidades. Pero también una cuestión sobre las afirmaciones. ¿En qué sentido una injuria, no? Sería una afirmación violenta. ¿Cómo funciona? Sería como interesante saber, ¿no? Digo, No tiene que ver, yo creo que hay por la violencia estructurada y la violencia directa. sí, pero también, digamos, como que argumentas como cierta forma de cuestión social, ¿no? Uso social, ¿no? Podríamos quedar ahí. ¿Alguien más que quiera alguna afirmación? ¿Algo que quiera señalarle? Michael. Bueno, gracias, ¿no? Bastante interesante. No conocía. Sí. Vale, ok, ahora pasemos con Miguel Ángel Maciel González. Él nos presentó una propuesta llamada Incertidumbre y falta de compromiso, tecnologías culturales y materiales para corroer el alma. Está basado en CENE, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Así es, sí. Quisieras Claro. que presente la... Por favor. Permíteme, déjame detener esto. Déjame presentar, luego poner tu presentación. No sé usar micrófono. Buenos días a todos, muchas gracias por compartir las reflexiones que de cierta manera para mí estar dentro de un ámbito de la filosofía es algo interesante, inédito. Digamos que yo soy un improvisado frustrante de la filosofía. Me hubiera gustado estudiar filosofía. Una serie de circunstancias familiares más bien me fueron primero intentando llevar al campo del derecho. Afortunadamente no me fui al campo del derecho. Luego yo egresé del campo de la comunicación, luego me dediqué a estudiar algo de sociología y ciencia política y finalmente en la parte educativa. Te decía, jamás pensé estar en lo educativo, sin embargo ahí estoy y es un escenario que de cierta manera es interesante, pero bueno, yo intento compartir con ustedes esta parte de esta dimensión sociológica porque una de mis preocupaciones fundamentales tiene que ver con el hecho de la transformación que ha tenido la sociedad y sobre todo las occidentales y específicamente la mexicana con respecto al desarrollo de esto que Richard Sennett le llama la cultura del nuevo capitalismo. Básicamente el trabajo que yo voy a presentar el día de hoy, si bien está inspirado en Richard Sennett, también recoge algunas preocupaciones latinoamericanas. Hay una chilena, ahora que estamos hablando de chilenos, que me parece un país maravilloso y con gente que de cierta manera ha aportado en la parte literaria, pero también en la parte conceptual, elementos interesantes. Es de un apellido un poquito difícil de pronunciar, Ingmar Emmelheinz, ¿no? Es un texto que nació por ahí del 2016 y que tiene que ver con esta idea de la nueva sensibilidad neoliberal, que básicamente a eso se refiere también Richard Sennett con respecto a esta nueva cultura del capitalismo. Entonces, vamos a disertar básicamente en lo que menciona Sennett e iremos integrando algunos autores, algunas visiones a propósito de cómo a partir de lo que manifiesta este sociólogo norteamericano se establecen estos principios de violencia a través del advenimiento de la cultura del nuevo capitalismo y también de cierta manera conocido como lógica neoliberal. Bueno, yo le puse metafóricamente hablando precisamente de estos elementos, intentando jugar un poquito el conocimiento sociológico de Sennett, que no es tan, digamos, estricto desde el punto de vista conceptual, sino se apoya mucho en la parte empírica, con estas nociones un poquito poéticas de corroer el alma. Sennett nunca habla de corroer el alma, le habla de corrosión del carácter, pero a mí me parece que el alma es uno de los distintivos del carácter. No estoy hablando del alma desde el punto de vista religioso, metafísico, estoy hablando del alma
un poquito más cercano al inconsciente freudiano, que de cierta manera a partir de ello empieza a sufrir una serie de cambios con relación directa a estas perspectivas que se manejan en el mundo institucional de las organizaciones públicas, que de cierta manera trabajan a través de ideales productivos. Menciono algo dentro de la lógica de Richard Sennett, que dice lo siguiente: dentro de la sociología de Richard Sennett representa la ausencia de un sentido de unidad psíquica y social de la persona en función de las condiciones laborales que genera la nueva cultura del capitalismo. Esta idea de corrosión del alma finalmente implica una transformación totalmente distinta de las maneras de ser y hacer de un individuo que se encuentra no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito de las organizaciones, cuando finalmente entra una nueva perspectiva con reglas, con procedimientos, con valores y con jerarquías dentro de las organizaciones. El individuo se ve específicamente acechado, yo le llamo acechado, porque no tiene otro ámbito o otro escenario en donde pueda movilizar sus capacidades, y esta serie de elementos son los que finalmente, como dice Sennett, van desarrollando esta dimensión de corrosión del carácter, que uno no se da cuenta, los trabajadores no se dan cuenta, los empleados no se dan cuenta, sin embargo se va naturalizando, se va normalizando esta perspectiva hasta el error total de creerse que efectivamente es el modo de vida de desarrollar las actividades de trabajo y las actividades dentro de las organizaciones. Antes de que se desarrollara la lógica específica de esta nueva cultura del capitalismo, había un elemento que también puede ser visto como violencia, sin embargo también puede ser observado desde el punto de vista de una especie, si no de oasis, sino de un elemento que nos permite en un momento dado desarrollar ciertos elementos un poquito más de estabilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70 del siglo XX, obviamente no existía esta lógica del capitalismo neoliberal, había básicamente la visión del estado de bienestar y de un tipo de capitalismo a lo mejor se puede dominar de estado, que sí podemos cuestionar lo que finalmente pudo orientar ciertos ejercicios de violencia, pero me quiero dedicar básicamente a los elementos posteriores a esta perspectiva del estado de bienestar. ¿Qué es lo que finalmente establece Richard Sennett cuando habla de la época que va de la Segunda Guerra Mundial o del final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los años 70 dentro de la vida laboral, específicamente en determinadas fábricas y sobre todo en Estados Unidos y en Europa? Menciona dos rasgos que son interesantes, ¿no? La idea de rutina suponía estabilidad y seguridad, además del perfeccionamiento de las labores a largo plazo. Esta idea de rutina no es solamente lo que menciona Max Weber a propósito en una jaula de hierro, que finalmente inhabilita las capacidades intelectuales, creativas y manuales que pueden de cierta manera definir la capacidad específica de un ser humano, sino también la rutina, desde el punto de vista positivo que lo manifiesta Richard Sennett, implica la constitución de un proceso de personalidad que finalmente fortalece un yo alto y una perspectiva a propósito de poder generar una visión un poquito más cercana a la propia organización que manifiesta Richard Sennett. La segunda característica es lo meritocrático que manifiesta sociólogo norteamericano. Lo meritocrático puede ser un escalafón, pero más allá del escalafón implica que cada sujeto social en el ámbito específico de sus labores implicaría la elaboración de un proyecto de vida. Al final de cuentas, quienes de cierta manera se encontraban en la industria y que en un momento dado tenían rutina y al mismo tiempo esa rutina permitía en un momento dado darse la idea de que todos los días podía trabajar en pro de un proyecto, implicaba que continuamente pensara que podía alcanzar la siguiente meta y luego la siguiente meta y la siguiente meta, y que la organización le iba a cobijar. Y había una lealtad del organizador laboral y también había una lealtad de la empresa hacia el organizador laboral. Entonces, esta idea del proyecto de vida empieza un poquito a desvanecerse en la década de los años 70 con una serie de reformas, cuando finalmente caen los precios del petróleo, cuando después a finales de los años 70 Miss Margaret Thatcher habla específicamente de que no existen colectivos, sino existen familias, existen individuos, y entonces empieza a emerger otra perspectiva no solamente económica, sino social y psicológica en el ámbito de la interpretación de la realidad de los sujetos y aquellos que también se encuentran dentro de la fábrica. En ese mismo sentido, esta perspectiva que yo acabo de mencionar tiene que ver con lo siguiente: el desmantelamiento de esta visión, es decir, del estado de bienestar que merecía específicamente la idea de rutina y meritocracia, en aras de alcanzar la supuesta eficiencia y el bienestar. Aquí cambia un poquito el lenguaje de la lógica del capitalismo. Si en el estado de bienestar era el equilibrio, la estabilidad, la capacidad de los individuos para poner en un momento dado
mantenerse en toda su seguridad social, en todo su bienestar económico, en todo su bienestar emocional, se transforma precisamente en términos de hay que lograr la eficiencia, hay que lograr el rendimiento, hay que lograr la productividad, y obviamente estos tres elementos no solamente son retórica, no solamente son el lenguaje del management como generalmente se conoce en el siglo XXI, sino son discursos que finalmente modifican los valores que en un momento dado definen las actividades empresariales, las actividades de los dueños y las actividades laborales, y que de cierta manera recaen no en los más ricos, sino recaen específicamente en aquellos que están en las organizaciones en un momento dado. Hay un libro por ahí que de cierta manera he estado estudiando, es La Revolución de los Ricos, de dos economistas interesantes que trabajaron durante el gobierno de Echeverría. Esta idea de la Revolución de los Ricos es básicamente, está editado por la Facultad de Economía de Tevin Macías. Es un texto muy interesante porque finalmente se menciona que esta revolución de los ricos implica una lucha de clases al revés. Diría eso Chomsky desde el punto de vista de que al final de cuentas se rompe el pacto que en un momento dado se había tenido en los años 70, en los cuales los ricos podían proveer de ciertos beneficios y el Estado se los solicitaba cuando había etapas de crisis como las que se vivieron básicamente por allá de los años 60 y 70, y que al final de cuentas se rompió básicamente con el hecho de la ganancia del capital y del asunto de la productividad. ¿Qué es lo que sucede cuando se finaliza o cuando se empieza a diluir esta idea de bienestar desde el punto de vista de este equilibrio, de esta estabilidad, el hecho de la flexibilización en el trabajo? Se cambian las rutinas por actividades de corto plazo. Cambiar la rutina por actividad de corto plazo no solamente tiene un significado desde el punto de vista de lo que yo puedo fabricar, de lo que yo puedo ganar, de lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo comercializar. Además, desde el punto de vista de estas estructuras de corto plazo, empieza una civilización del consumo, una civilización del entretenimiento, una civilización del espectáculo, como lo menciona en algunas ocasiones Paula Sibilia, que es una autora argentina muy interesante, y también quizá estemos un poquito de desacuerdo. Mario Vargallosa tiene un ensayo que es ¿cómo se llama? La civilización del espectáculo, que habla específicamente de estas dimensiones a propósito de cómo la cultura se ha volcado específicamente a no ser ciudadanos, a ser básicamente consumidores en ese punto de vista. ¿Qué es lo que pasa en esa llamada flexibilización laboral? Bueno, si antes el individuo estaba articulado con la organización, porque la organización para definir su proyecto de vida le tenía lealtad, y además la organización le permitía específicamente generar principios y características para poder en un momento dado trabajar, con el asunto de la flexibilización del trabajo se desarticula el individuo con la empresa. Esto es, cuando una organización no le garantiza su labor al empleado, para toda la vida se desvanece la lealtad institucional. Este desvanecimiento de la lealtad institucional implica desde ese punto de vista que al final de cuentas yo ya no tengo ningún panorama de un jefe, de un líder o de una estructura social, cultural o político organizacional a la cual yo me pueda asir, y por lo tanto en un momento dado yo pierdo la noción de que efectivamente existen apoyos, colaboraciones, solidaridades, o que finalmente el trabajo me va a permitir específicamente tener esa lealtad institucional. El segundo punto, cuando desaparece la noción de largo plazo, emerge la resolución de problemas continuos en el aquí y en el ahora. De cierta manera, como se conoce comúnmente en el argot empresarial o laboral, a resolver los bomberazos continuos y resolver este tipo de actividades que de cierta manera exige el mercado interno de la organización como el mercado externo de la misma empresa, implica no solamente el hecho de tener que responder y desmantelar lo que ya sabía yo en cuanto a conocimiento y tener que generar nuevos conocimientos para poder satisfacer las demandas que están desde el interior o desde el exterior de la empresa, sino también implica ciertos elementos psíquicos de ansiedad. Esta idea de ansiedad desde el punto de vista es uno de los elementos que de cierta manera ha traído esta lógica del nuevo capitalismo, ese nerviosismo, ese hecho de tener que inmediatamente que responder, y si no respondo yo soy irresponsable específicamente de no tener alta productividad. Ahora básicamente ese mecanismo a propósito de la ansiedad es lo que finalmente defiende ciertos estados alterados, y lo que dice otro filósofo que es, ahora ya se ha puesto de moda, Byung-Chul Han, a propósito de la sociedad del cansancio o esta serie de elementos, es lo que viene complementando un poquito esta idea de cómo curar la ansiedad a través de una serie de positividades que me permiten en un momento dado lograr una serie de situaciones para evitar específicamente que colapse la psique del individuo. Bueno, el 3, al modificar la rutina por la inmediatez de soluciones, se genera no solo una ruptura con la noción de trabajo, sino con los colegas. Al final de cuentas, la idea es que de manera individual cada uno,
Pueden preguntar en cualquier momento, es una mesa de debate, entonces pueden interrumpir en cualquier momento. Digo, yo ya tengo como 10 interrupciones que me he detenido, pero no digo, si quieres. Sí, claro. Continúa. Sí, esta modificación de la rutina que nos da específicamente la inmediatez y esta lógica meritocrática no solo hace que yo obtenga la carencia de lealtad institucional, sino también esta perspectiva a propósito de que para mí ya el otro no es valioso, el otro para mí ya no es alguien que me pueda aportar, el otro para mí no es una situación en la que yo pueda convivir, el otro ya no es para mí un elemento en donde yo pueda compartir, en donde yo pueda contar, en donde yo me pueda apaciguar, porque finalmente se rompen las relaciones precisamente por el afán de sobrevivencia económica, laboral y productiva, y en ese mismo sentido se genera esa dimensión de violencia que tiene que ver con lo laboral, que tiene que ver con lo institucional y que tiene que ver con la relación de los otros y que está reflejado específicamente en unos elementos de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías efectivamente permiten un proceso de comunicación automatizada, de cierta manera rápida, funcional, y que en un momento no dado nos acerca a otros, obviamente también nos aleja, porque desde el punto de vista de lo que yo considero que también define CENET, lo comunicativo implicaría un compromiso, una lealtad y una perspectiva de largo tiempo que se tiene que cultivar desde el punto de vista simbólico, ¿no? El aspecto número 4, ¿qué pasa con el yo? Al final de cuentas, y esta es una experiencia porque he estado en la academia y he estado en la parte de la industria, muchas personas dentro de la industria se valoran por la utilidad que puedan finalmente ellos representarle a la empresa, y esa utilidad es lo que define su estructura personal. Al final de cuentas, cuando alguien no se siente útil, precisamente empieza este devaneo, esta decadencia, porque piensa que no puede hacer otra serie de elementos. Es algo que comenta también Erich Fromm cuando finalmente se establece esta idea a propósito del hecho de la utilidad y de la no utilidad. Y número 5, esto es interesante y es un ejemplo que manifiesta CENET en la corrosión del carácter. Cuando la tecnología irrumpe, las labores se facilitan, pero cuando la mano y la cabeza se distancian de la materia prima, no se es capaz de sentirse orgulloso de su trabajo, no hacerlo de forma artesanal. Obviamente hay un texto de CENET que se llama El Artesano y que finalmente establece esta idea a propósito de cómo básicamente las actividades manuales no son, bueno, son vistas por los intelectuales como de segundo rango, secundarias o menos importantes, cuando en realidad CENET reivindica mucho el trabajo artesanal porque finalmente implica establecer 3 principios. Un principio en donde yo desarrollo la vinculación entre cerebro, mano y objeto. Un segundo elemento que tiene que ver a propósito de que esa serie de interconexiones me permite específicamente tener orgullo en mi trabajo y porque ese trabajo lo va a evaluar alguien en ese punto de vista. Se me pone un ejemplo de unos panaderos griegos, tenían una panadería griega en los años 80 y ellos eran dueños, y el carácter de ser griego significaba efectivamente que ellos podían en un momento dado meter las charolas al horno, sacar el pan, quemarse, ¿cómo se llama?, manipular la harina, ese tipo de cosas. Y CENET vuelve 30 años después a esa panadería y ya no encuentra que los griegos sean los dueños, sino que ahora son personas de distintas nacionalidades que ya no utilizan el trabajo artesanal, sino tienen un conjunto de máquinas en donde ellos aprietan botones. Ahí está un poquito la distancia en un momento dado en donde podemos observar la diferencia entre lo artesanal y esta parte tecnológica que inhibe ciertas capacidades. Ya no me siento orgulloso porque no estoy cercano ni tampoco me apodero de lo simbólico que representa específicamente tener esta idea del pan, y que es un ejemplo interesante de lo que sucede en una panadería cuando se modifica técnicamente algunos procedimientos, pero también cuando se modifica en términos valóricos. Fíjense bien, los procesos tecnológicos aligeran, desagregan y desarraigan formas de conocimiento, pero por si esto fuera poco en el individuo, la sociedad y la organización, se va construyendo una dimensión de control suave que no se percibe y que se genera a través de lo que llama una racionalidad mineral digital aplicada. ¿Qué quiere decir esto de racionalidad mineral digital aplicada? Hay un libro de Rodolfo Anda, o de Anda, no me recuerdo, es alguien muy ecléctico entre cineasta y filósofo, que habla que lo mineral aparece en lo biológico en los huesos, es lo que articula básicamente el cuerpo, y lo mineral de las ciudades sería como toda la arquitectura, ¿no? Bueno, la organización también tiene una arquitectura, y dice Anda, y obviamente lo toca CENET, que esta racionalidad que finalmente desarrolla estos tipos de violencia implica con el cambio arquitectónico de las organizaciones. Antes de los años 70, si ustedes se dan cuenta, muchas organizaciones estaban básicamente construidas a través de una serie de muros infranqueables,
o finalmente muros que no permitían ver ni de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Después de los años 70, precisamente empieza un cambio y ese cambio define específicamente que te vuelvas desnudo, porque ahora todo el mundo a través de acero y de cristales pueden verte lo que estás haciendo, pueden monitorear tus actividades, pueden ubicar directamente las situaciones que estás trabajando. Si esto lo unimos de manera muy específica con la utilización de cámaras que empiezan a hacerse muy populares después de los años 80, precisamente para cuidar la integridad de la empresa, podemos nosotros observar directamente la situación. Hay una idea legal interesante. Cuando empezó a los empleados a sentirse acosados porque finalmente violaban la intimidad organizacional, entonces en esa característica, ¿cómo se llama? A propósito de los 5 minutos, que básicamente es una tecnología interesante que permite abonar el tiempo, cuando un momento dado utilizan las cámaras, las empresas dicen: tengo derecho a vigilarte porque es mi equipo, y con eso triunfa específicamente de manera legal esta misma situación. Y bueno, los GPS, la alta tecnología, la utilización de pantallas son finalmente elementos tecnológicos que hacen que tú mismo tengas que modificar tu conducta. Cierro con esta idea: ¿cómo se modifica la conducta desde el punto de vista de un autor mexicano llamado José Luis de Balada? José Luis de Balada tiene un libro llamado Miedo Absoluto. Entonces, en ese libro de Miedo Absoluto vamos a observar directamente que si tienes que simular que estás trabajando, cuando efectivamente la cámara te esté tomando, o si eres el que de cierta manera tienes que decirle al jefe: mira, ese no está trabajando, está trabajando. Entonces, esa idea de Miedo Absoluto implica un poquito la noción de corrupción del carácter. Gracias. Ok, comentarios a la participación de Miguel Ángel. Con respecto a la primera parte, como trataste de la libertad de trabajo y de cómo... O sea, yo todo eso lo rastrearía pues, a Marx, ¿no? O sea, fetichismo de la mercancía en particular, ¿no? Entonces, como justamente, creo, les digo nada más es como comentario, como esta idea de que las relaciones entre personas aparecen como relaciones entre cosas, y que justamente pues, eso es lo que, de ahí luego ya salió toda la idea de las estructuras y de las relaciones sociales y lo que sea. Justamente es bien interesante como Marx lo plantea, ¿no? Porque es una cuestión de prácticas bien concretas, en particular, o sea, pensando en la lógica mercantil como de productores privados que interactúan en el mercado solamente intercambiando mercancías, y que a partir de eso surge todo el fetichismo de la mercancía, ¿no? Y todo lo que de eso se sigue puede ser muy interesante pensar. Aquí hay, digamos, Sennett es interesante porque lo que le permite básicamente hacer todo su análisis es distinguir el artesano, digamos, del productor, ya sea industrial o ya sea tecnológico contemporáneo, ¿no? Es decir, un artesano trabaja y tiene una relación con sus instrumentos, con la forma de fabricación, con las relaciones sociales, con la organización productiva absolutamente distinta que como la tenemos nosotros, digamos, ¿no? Ya sea en una fábrica, ¿no? Industrial, ¿no? Al estilo más marxista, o al estilo más, digamos, tecnificado, ¿no? Digamos, ahí a ver si habrá una diferencia entre una tecnología más avanzada, ¿no? Y la fábrica industrial. Eso es lo que le permite, según yo, hacer. Pero hay una valoración hay dos cosas que quisiera hacer, ¿no? Hay una valoración en tu participación, digo, a menos que me la desmientas, como que es malo eso que nos corroba el alma, ¿verdad? Un poco, o sea, que el hecho de la tecnología, digamos, hablas de nuevas tecnologías, pero hablemos de tecnologías recientes o contemporáneas, ¿no? Que las tecnologías que nos corroban el alma, eso es tiene como un énfasis negativo, ¿no? Una valoración negativa. Así es. Ok, ¿por qué? Porque La otra es, no sé qué, había muchas, pero la otra es, ¿cómo diablos la tecnología nos hace eso? O sea, es decir, ¿cómo nos corroe el alma la tecnología? O sea, es decir, esto, ¿no? O sea, digamos, en el caso de Marx es muy claro, ¿no? O sea, la banda de producción fordista, hasta hay películas, ¿no? O sea, te vuelve repetitivo, eso, digamos, el tiempo de trabajo, tu tiempo de vida lo dedicas a la producción de una sola pieza, ¿no? Ya no te desarrollas a otros niveles, ¿no? Con un discurso muy ilustrado, ¿no? Sí. Eso sí. Pero ¿cómo hacen las tecnologías digitales? Yo entiendo la vigilancia, ¿no? Y como un espacio totalitario, para llamarlo así, donde todos
todos se... Digo, le dices al jefe, no está trabajando Sandra, ¿no? O sea, todos somos chismosos y todos nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Pero no entiendo propiamente cómo nos hace eso, o sea, cómo nos corroe el carácter de una tecnología, ¿sí? Y, por otro lado, ¿por qué sería más valioso un artesano, ¿no? Un orfebre, a alguien que hace maquila, por ejemplo, ¿no? Un chip, ¿no? Que pega chips, ¿no? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿No? Uno es menos humano, uno se muere más. ¿Dónde está el problema? Bueno, lo que pasa en el caso de, precisamente como bien lo comentas, mi connotación negativa precisamente en términos de la corrosión, significa el trabajo de artesano no solamente implica estar en contacto manual con los objetos que de cierta manera va a transformar para que en un momento dado esos objetos se vuelvan un bien o un servicio para alguien, sino también la lógica del artesano implica políticas de cooperación. Es decir, al final de cuentas estamos vinculados dentro de un escenario en donde alguien puede en un momento dado dentro de una casa reparar una escalera o poner en un momento dado algo de cemento, pero eso implica también estar juntos, y esta dimensión de estar juntos creo que es la que ha estado desvaneciéndose desde el punto de vista no solamente de comunicabilidad, sino sentir al otro desde el punto de vista de lo que me está generando una especie de acompañamiento, porque finalmente esta idea de acompañamiento es fundamental para poder compartir las alegrías y las tristezas, y el taller artesanal implica eso, y además el taller artesanal que tiene que ver con estas políticas de cooperación también es un aula escolar. Esta aula escolar finalmente nos permite aprender a sentir precisamente los materiales, permite sentir a los demás en sus disertaciones, en sus diferencias, permite estar en contacto con el olor y permite en un momento de establecer esto. Si lo, por ejemplo, lo manejamos como un ejemplo en el aula, profesor y estudiantes son artesanos, cuando alguien tiene la capacidad específica de entrar al salón de clases con su pizarra, con su plumón y escribir, y finalmente el alumno tratarse de camuflajear para que el profesor no lo vea. Pero también es un taller específicamente muy interesante porque se generan un conjunto de trabajo de símbolos que implica el trabajo en equipo, sí, el trabajo colaborativo, en esa lógica. Pero ahí se pierde, digamos, supondríamos, es que no iríamos más allá de Heidegger, ¿no? O sea, Heidegger también supone, ¿no?, que un trabajo artesanal, ¿no?, o una cierta forma de producción de objetos, técnica, al estilo artesanado, permite relaciones. O sea, permite el puente, o sea, su máximo ejemplo es el puente, ¿no? El puente genera vínculos, ¿no? Así, básicamente como lo dijiste, genera, digamos, el vínculo en todos los términos, en términos metafísicos, ¿no? Entonces cuando se mete a la cuestión de la tecnología más contemporánea, y habla de los bombarderos, ¿no?, de los aviones teledirigidos, ¿no? Ellos alcanzaron a ver eso, nosotros ya, las nuevas tecnologías. También tiene un sesgo negativo, ¿no? O sea, como que se pierden esas relaciones. Pero ¿no creerías más bien que nos falta realmente analizar qué tipo de relaciones, individuaciones, en términos positivos, o sea, es decir, la corrosión del alma, del carácter, ¿no? ¿No es algo positivo también? Porque ya no tenemos como subjetividad que cuidar, no sé, o sea, para decirlo como mucho más sencillo, o sea, o las relaciones de producción, ¿no?, pueden ser más volátiles, ¿no?, donde el individuo está fluctuando, ¿no? Ya parece que el problema de que tú te apropies de los medios de producción ya no es valioso. Digo, estoy aventando. Sí. Es decir, en vez de, no sé, preguntar, en vez de valorarlo negativamente, ¿no estaría interesante valorarlo positivamente, esto que dices? Porque tiene razón, o sea, sí, tiene razón. Pero este sesgo negativo me parece como complicado, porque por otro lado, ahí en CENET o por lo menos en la forma en la que expones, hay una identidad, ¿no?, una confusión entre formas sociales y formas técnicas, ¿no? O sea, es como si lo social y lo técnico estuvieran empalmados, ¿no? Y no sé si eso nos convenga en términos como analíticos, ¿no?, del pensamiento. No sé, quizá la tecnología permite alguna cosa distinta. Por ejemplo, nosotros en el seminario hemos discutido mucho la idea del tutorial, ¿no? O sea, el tutorial en YouTube, ¿no? Es decir, ya no necesitas un profesor, o sea, ¿tú quieres aprender guitarra o lógica modal? ¿No? Hay videos y no conoces al profesor, ¿no? La cuestión es que el individuo ya no tiene que esconder, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, que tú
sino que hay una transmisión de saber educativo mediante la tecnología que no pasa por las formas de reproducción institucionales educativas, ¿no? Digo, eso no sé si es bueno, es mejor o peor, ¿vale? Pero ahí tienes un principio positivo, ¿no? No, para mí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque al final de cuentas creo que también no se ha evaluado específicamente cuáles son los... Hay mucha discusión de, bueno, yo trabajo con la tecnología y depende de cómo yo trabajo con la tecnología, es como al final de cuentas voy a desarrollar. Sin embargo, hay un señor llamado Manfred Spitzer y otro señor llamado Nicholas Hart que dice lo que Internet están haciendo con nuestras mentes. Sí, claro. En esta idea también es reflexionar específicamente que nuestro cerebro durante toda la vida es un cerebro plástico, es un cerebro mutable. Y en ese sentido, para mí, el hecho de que se extravíen zonas del cerebro que de cierta manera estén aplicadas al detalle, como hacer manualmente un plano arquitectónico, a diferencia de una computadora que te lo puede hacer y le construyes un edificio y resulta que hay zonas que desaparecieron del edificio en términos también de la lógica cerebral. También hay esas son las implicaciones que en un momento dado se establecen. El ejemplo que pone Carl es la concentración. Así es. O sea, ¿sí? Digamos, otro autor anterior a él, Walter Benjamin, ¿no? El narrador, ¿no? Decía que ya nadie podía, ¿no? A partir de cierta aparición de la tecnología, ¿no? Ya nadie podía narrar realmente, o sea, antes los abuelitos podían narrar una buena historia, ¿no? Con su moraleja y todo, pero ahora ya nadie puede narrar. La capacidad de narrar lo que antes pensaban que era natural a los individuos desaparece. Es decir, la pregunta es sí, o sea, digamos, podríamos creerle a Carr, ¿no? Sus argumentos pueden ser sólidos, pueden estar fundamentados en neurociencias, ¿no? Y en la práctica, ¿no? Podemos creerle a Benjamin con un análisis más histórico de que vamos perdiendo capacidades, pero lo que no, como que no hay un análisis de qué capacidades estamos ganando, o solamente nos hacemos tontos, o sea, nos hacemos cada vez más ignorantes, no, estúpidos. Sí se está ganando capacidades, pero desde mi punto de vista, estas capacidades que estamos ganando, yo las relaciono también con la serie de problemas que se están gestando fuera del espacio virtual. Los problemas son enormes y las capacidades que se están ganando son insuficientes para resolver esos problemas que en un momento dado son acuciosos, problemas como precisamente la desigualdad, la pobreza, esta idea a propósito de la atención médica o básicamente la discriminación, se van acumulando en esta idea de cómo me libero. Al final de cuentas, ya no es problema, como bien lo decías, ser dueño de los medios de producción. Al final de cuentas ya está uno liberalizado a propósito de ciertas individualidades, pero liberalizado de estas ciertas individualidades también genera específicamente el no voltear ni al lado, ni voltear al pasado, ni voltear al futuro, que yo creo que son tres riesgos que no tenemos. Voltear al lado, al prójimo, como dice un autor italiano apellido Soja, volver al pasado desde el punto de vista de una memoria histórica y volver al futuro, ¿qué queremos como sociedad hacia el futuro si solamente estamos en esta lógica de la tecnificación? La otra que mencionabas y que ahorita la noté es cómo, y esta imagen es interesante, lo que pasa es que para mí, yo puse tecnologías culturales y materiales, para mí los valores son tecnologías, más que ser aparato, ¿no? Y puede estar a discusión, ¿no? O sea, ¿por qué los valores son tecnologías? Porque son finalmente estrategias que pautan comportamientos para orientar determinadas conductas dentro de espacios sociales. Y esta tecnología cultural de la flexibilización que nos habla Sennett y que otros autores definen, establece específicamente principios que empiecen en un momento dado a exudar un ser humano que no había antes y que me parece que es dañino desde el punto de vista de lo que aparece en la organización empresarial y de lo que aparece en la organización social. Okay. Ya son 11:55, ¿alguien quiere hacer una observación? No, solo quería contar, no sé si también lo trataste de manera implícita, pero que también es interesante lo que mencionas justo al final, esto de al lado, el pasado y el futuro, como la uberización del mundo, por ejemplo, que está pasando, ¿no? Que se veía como, no, ahora cada quien va a ser su propio jefe, tener su propio medio de producción, y eso es una mentira grandísima, ¿no? Solo te aísla de los otros trabajadores, y claramente, también hay una burla que me traí que me dio risa, ¿no? Que era el mito que los comunistas te iban a quitar todas tus cosas, y ahora este capitalismo neoliberal uberizado
tienes que vender tu casa y tu carro porque ya no, el que trabaja no te alcanza, ¿no? Así que creo que estas tendencias de trabajo que llaman gig economy también. Pero ahí no estamos confundiendo formas económicas liberales, neoliberales con tecnología. O sea, no sé si, de nuevo, no sé si podemos ver. ¿Se pueden pensar separadas? Sí, se pueden pensar separadas. Sí. O sea, es decir, en verdad, por eso le preguntaba, ¿cuáles son los efectos técnicos que tiene sobre la subjetividad colectiva, cualquier cosa histórica? Porque si pensamos todos los efectos que la tecnología pueda desarrollar en términos económicos o sociales, entonces estamos pensando solamente en términos económicos y sociales, no en términos totalmente técnicos o tecnológicos, sería como una idea, ¿no? Es decir, va a haber una mesa el día del jueves, ¿no? Que va el seminario de teorías y exclusiones. Ellos van a proponer una caracterización de la tecnología, ¿no? Que no tenga estos rasgos, ¿no? Ni económico ni social, o que no, por ejemplo, ni siquiera científico, ¿no? O científico en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien más quiere señalar? Nada más quiero responderle a... perdón, disculpa, yo me estoy empañando. En esta área de uberización me parece bien interesante. Si tú te llegas a tomar ese servicio, está la aplicación, pero tú quieres llegar con otra ruta y la aplicación te dice, es que esta es la ruta más rápida. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Desde el punto de vista de esta lógica, que si efectivamente yo estoy de acuerdo contigo, tú la ves económica, porque finalmente es también proceso de autoexplotación. En esta lógica, la otra es, yo tengo en el taxi artesanal antiguo, si le queremos llamar así, yo le decía, váyase por acá, por acá, por acá, y a lo mejor el taxista se enojaba. Industrial, ¿no? El taxista industrial, y ahora el taxista New Age, le queremos llamar así, tiene la característica en donde yo tengo la aplicación y tengo que hacerle caso a la aplicación a pesar de que yo me sé la ruta. Esa es básicamente como la idea de los descontentos posmodernos, ¿no? Bueno, pero sí le dices al Uber, ¿no? Según yo, experiencias que le dices al Uber, porque aparte tiene 3 aplicaciones, puedes poner... incluso ni es eficaz ni es eficiente, porque a veces gastan más gasolina con una bota de Waze. Sí, hay como, digamos, yo pienso de nuevo, y eso es algo que por lo menos el Seminario de Tecnologías Filosóficas hemos propuesto, analizar cada caso, ¿no? En donde la tecnología se desarrolla, porque quizá los efectos que tenga no sea posible enunciarlos con los discursos que tenemos hasta el momento, ¿no? Quizá tendríamos que elaborar los discursos. Por ejemplo, antes Benjamin decía que estaba bien como la desaparición de la lucha de clases en términos marxistas y que tendríamos que pensar en términos tecnológicos, porque la tecnología permitía cierta potencialización de las masas, así, y era como una lucha medio anónima, ¿no? Era bastante, digamos, esas propuestas también me parecen interesantes, pero bueno, eso es mi... ¿Alguien más que quiera como cerrar? ¿O alguno de ustedes que quiera cerrar? Digo, muchas gracias, las 3 participaciones estuvieron muy interesantes, ¿no? Lo estamos grabando, si ustedes quieren verla completa después, la vamos a poner en las redes, con el hashtag seminario TF o coloquio TF2, ¿no? ¿Vale? Entonces, gracias. Ahorita hay otra mesa, perdón, ya no tenemos aquí. Ahorita hay otra mesa en el salón 3A, que es arriba, no, 3-4. Está Eloy Caloca Lafón con su presentación se llama Hacia una filosofía de lo sociodigital. Manuel de Jesús Hernández Santos con una presentación llamada Visto. Y luego Gary Manuel Gómez Espinosa y Amanda Rosa Pérez Morales, La seducción narcisista en las redes sociales. Entonces esta va a ser nuestra segunda mesa. Después de 4 a 6 regresamos con una tercera mesa. Hoy hay un taller, por si quieren inscribirse, todavía hay lugares, ¿no? Va a ser de 4 a 8, se llama Tecnología y Activismo Político, ¿no? Va a ser en el foro experimental, o sea, en el edificio de al lado. Entonces hay muchas actividades, ¿no? Tenemos 3 talleres, ¿vale? Pues participen. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias.